Reciban un cordial saludo de su servidor a todos los amigos y hermanos que escuchan el programa El Poder de la Verdad. Estamos transmitiendo para edificar a los hermanos, no para entrar en controversias, ni decir cosas que dañen la integridad de otros ministerios o de otras personas. Nosotros nos limitamos, como muchas veces lo he testificado, a decir las palabras de Dios, tal cual están aquí, sin salirnos de acá, sin cosas extracátedras, sin cosas que dijeron otros hombres, sino lo que dijo exclusivamente nuestro amado Señor Jesucristo y sus siervos y sus apóstoles. El Señor Jesucristo decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad vamos a ver una parábola muy importante, muy interesante, que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Va a ver que esta es una parábola que a nosotros nos enseña, nos instruye, amados amigos y hermanos, sobre muchas cosas. Hoy puede usted entender, yo cuando leí, aprendí y entendí muchas cosas de esta parábola, pude entender el porqué de muchas cosas dentro de las congregaciones. Porque hay una falsa iglesia, porque hay hermanos que parecen de Dios, pero son del maligno con sus obras. Porque muchos, a pesar de que tienen conocimiento de Dios, miren, hermanos, la lengua es afilada para destruir. Otros hermanos andan en cosas extrañas. Otros andan en pecado, a pesar de que se llaman hijos de Dios y que aseguran que van al cielo. Hoy vamos a entender por qué razón. Vea, pues, es la enseñanza del trigo y la cizaña, como otras enseñanzas que dio nuestro amado Señor Jesús, tienen, hermanos, causaron controversia, escándalo cuando fueron dadas. Esta ha causado mucho escándalo. Pero muchos hasta el día de hoy ni le prestan atención ni se dan cuenta de la trascendencia de esta parábola. Esta parábola es, miren, amigos y hermanos, en verdad es una joya, es un tesoro que la tenemos, que contiene muchos misterios de la palabra de Dios, muchísimos, y nos abre los ojos, el entendimiento. Mire, muchas enseñanzas, esta del trigo y la cizaña es una de las que causó mucho escándalo y hizo razonar a los apóstoles, a los discípulos del Señor, y a nosotros también nos hace razonar. ¿Sabe por qué? Porque logramos entender con la ayuda del Espíritu Santo qué es lo que está pasando alrededor nuestro, con otras personas que también buscan a Dios. Mire, hoy en esta enseñanza vamos a ver cómo Dios dividió al mundo, hermanos, en dos grandes secciones, en dos grandes grupos, dos grandes colectivos. Vea, por un lado están los hijos de Dios, y aunque a muchos no les guste, por otro lado están los hijos del maligno. Aunque estos reclamen y digan: sí, todos somos hijos de Dios, porque todos nos crió Dios. Miren, amigos y hermanos, ya va a ver lo que enseña la palabra de Dios al respecto. No todo el que se dice de Dios es de Dios. Como dice la Biblia, que no todo el que desciende de Abraham es israelita. No todos los que descienden de Abraham son de Israel. Ni todo el que se dice hijo de Dios lo es. Eso no lo digo yo, disculpe si no concuerdo con usted, pero yo trato de decirle lo que dice la Biblia. No le digo, mire, en primer lugar dice la Biblia, enseña que los que son de Dios, hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Eso usted lo puede leer, como ya lo vimos, si usted quiere verlo, en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la Biblia. Y por su peso entendemos de que el que no es guiado por el Espíritu no es de Dios. El que es guiado por el espíritu del mundo a vivir en esta vida una vida de pecado, ¿cómo puede ser hijo de Dios? Por supuesto que no. Miren, Primera de Juan también dice que
Ahora somos hijos de Dios y el amor de Dios está en nosotros. Y por eso le amamos a Él y amamos a los hermanos. Pero el mundo entero está bajo el maligno, dice. Eso es lo que enseña la Biblia en Primera de Juan capítulo 5, verso 18 al 19. Léalo. Y verá que la palabra de Dios es categórica en este sentido. No todos los que son hijos de Dios se dicen hijos de Dios. Dice en Efesios 2, mire, sin ir muy lejos. 2, verso 20. Vamos a ver si me acuerdo. Es en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3, ahí dice que nosotros antes estábamos perdidos en la misma corriente del mundo. Se lo estoy parafraseando. Teníamos los mismos deseos del mundo, las vanaglorias del mundo, y éramos hijos de ira igual que los demás. Los que ahora, dice la Biblia, son guiados por Satanás y el espíritu del diablo los guía, dice la Biblia. Oiga, así es que enseña Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque son hijos de Belial. Esa palabra Belial, si usted quiere buscarla, de ahí viene belicoso, beligerante, bélico, sí, porque una persona, mire, Belial se le llama a Satanás cuando actúa en una persona en forma de violencia. Y eso es lo que más se ve ahora. Tóquele usted la bocina siquiera a alguien y lo voltea a ver con una gran ira y le extiende la mano con malas expresiones. Quédesele viendo a una persona soberbia y va a ver que lo reta aún a los golpes porque no quiere ni que lo mire, porque son hijos de ira, hijos de Belial. Cuando la Biblia le asigna ese nombre a Satanás es porque es belicoso, beligerante, hijo de ira, es iracundo, irascible. Entonces, hermanos, para ahí vamos, mire. Y además dijo el Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 7, 21 al 23. En aquel día me dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Íbamos a la iglesia. En otras palabras, se lo estoy contextualizando, actualizando, contemporizando. Mire, no íbamos a la iglesia pues con toda la familia. Tenía privilegios. Ahí estuve muchos años. Ahí ayudé. Ahí di mis diezmos. ¿Sabe cómo dice el Señor que conoce su corazón y el mío? Le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque Dios conoce a los que son suyos, conoce a sus hijos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga estas sendas características. Bueno, mire, voy a empezar con un versículo. Mire, la contundente parábola del trigo y la cizaña. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aunque literalmente no está así en Proverbios 11:31, está en Primera de Pedro 4:18 y está haciendo alusión a ese versículo de Proverbios 11:31. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire, está marcando diferencias, dos extremos. Créame, dos extremos de personas, impíos y pecadores y justos. Oiga, si el justo se salva con dificultad, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con aquel que es impío y se deleita en el mal? Pues nada bueno. Y mire, la palabra de Dios siempre va a definir. Ahora voy a leer un versículo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, porque vamos a ver cómo Dios, para que entendamos bien la parábola del trigo y la cizaña, va a ver cómo Dios se paró desde el principio. Desde Génesis nos empezó a anunciar
con Caín y Abel. Empezó a definir dos caminos, dos generaciones, dos hermanos tipo de personas, dos tipos de gente que en este mundo habitan hasta el día de hoy. Esto es aplicable hoy. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 1 según San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esa palabra recibir es para lombano, que significa no solo es recibir, en el castellano es recibir, pero también se aplica como el que aprende, el que lo toma. Mire pues, en otras palabras, el que aprende de Jesucristo, porque así dijo el Señor, nadie puede aprender y venir a mí si el Padre no lo trae, si ha aprendido primero del Padre. Oiga, todo esto es así. En otras palabras, los que le recibieron somos aquellos que hemos aceptado su doctrina, su enseñanza, su espíritu, sus caracteres, su carácter, su personalidad. Mire, indagamos sobre él y queremos aprender de él. Si es que Cristo os ha enseñado, dice Pablo. Oiga, si es que sois enseñados por el Espíritu de Cristo. Oiga, para lombano significa aprender, recibir, tomar, etcétera, etcétera. Ok. Esa es la palabra recibir. Mire pues. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad, oiga pues, es exousia, es del griego exousia, que significa les dio un derecho adquirido, como dice Efesios, les dio la autoridad, les dio el poder, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es que mire, ya vamos a ver que Dios nos da un derecho cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Él nos da el papel que nos acredita, digámoslo así, como hijos de Dios. Nos da el documento. Oiga, ese documento firmado por la sangre de Cristo para que seamos considerados hijos de Dios y seamos tratados como tales. De ahí no me venga usted que anda en borracheras, en prostitución, anda haciendo un montón de cosas malas y decir, yo soy hijo de Dios. Entienda algo. Todo padre le hereda a su hijo sus genes, su personalidad. Bueno, si nos llamamos hijos de Dios, es porque tenemos esos genes. Mire, les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nos dio ese documento que nos acredita como hijos adoptados por el Señor. Porque ya vamos a ver algo muy importante. Vamos a continuar. Una parábola que abre el entendimiento, ya va a ver por qué. El poderoso mensaje doctrinal contenido en esta parábola aún escandaliza a muchos. Es que es asombroso, hermanos, de verdad, a muchos. Pero como siempre, el sensualismo religioso, que nunca falta, y teológico, intenta minimizar y laxar con aplicaciones banales esta hermosa enseñanza, porque muchos tuercen y le dan otro sentido al que Cristo crudamente dijo. Ahí sí que, hermanos, no podemos cambiar nadita. Va a ver, la contundencia y el realismo con el cual el Hijo de Dios mostró la más triste y cruda realidad de la cristiandad en este mundo, vaya que con esa parábola lo hizo de una manera magistral, como solo corresponde al maestro de maestros. Ya lo va a leer usted. Voy a avanzar rápido. Génesis 4 del 1 al 26, ese pasaje de Génesis, como muchos pasajes de Génesis, lo especula mucha persona. Ahí habla de Caín y de Abel. Dos tipos de personas, hermanos. Uno dice Juan, en Primera de Juan, dice que uno era del maligno. En Primera de Juan, capítulo 3, del 7 al 13, dice que uno era del maligno
y otro era justo. ¿Por qué causa le mató Caín a Abel? Mató Caín a Abel porque uno era del maligno y el otro era de Dios, dice la Biblia. Ahí se definió, miren amigos y hermanos, cómo la verdadera Dios define a dos tipos de gente, a dos tipos de personas. Eso no lo vamos a cambiar. Eso no lo puede transformar usted. Mire, es el pensamiento de Dios y así se ha declarado todo. Mire, desde el principio Dios dividió a la humanidad, lo que estamos hablando, en dos grandes grupos. Solo dos grupos. Aunque socialmente los socialistas muestren otro tipo de personas. Para Dios solo hay dos. Los justos y los malos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Punto, no hay más. No hay neutros, hombre, no hay puntos intermedios. O usted es hijo de Dios, o está del lado del hijo como hijo del diablo. Dos grandes grupos, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y bajo esta consigna siempre se ha desarrollado la vorágine del mundo. Miren hermano, la historia del hombre ha pasado entre dos grupos, los malos y los justos. Siempre van a haber un drama del cual usted y yo somos los protagonistas. Las características de cada grupo son peculiares. Unos buscamos a Dios, mire pues, unos buscamos a Dios y otros huyen de él como lo hizo Caín. Hoy me echas de tu presencia, lo amenazó Caín a Dios, y de tu presencia me esconderé, huiré de ti. Pero miren hermanos, Dios es misericordioso y a todos nos da la oportunidad. Aún a Caín si le habló, si hicieres el bien no serás exaltado, Caín. Sin embargo el pecado está a la puerta y tú te puedes enseñorear del mal si quieres, le dijo. Pero él no quiso, él se dejó llevar por el instinto animal, por el instinto perverso que había en él. Mire, están los que huyen de Dios, los que buscamos a Dios en todo tiempo, no en ocasiones, no temporalmente, no, sino que lo buscamos siempre con necesidad. Y están también los que huyen de Dios o los que lo buscan solo con intereses mezquinos, para ver qué le sacan, a ver si sacan raja de Dios. Porque hay también ese tipo de gente que llega a las iglesias, llega a las congregaciones, a ver qué sacan de Dios. Y media vez recibe aquello, mire, Dios solo es un parapeto, solo es parte de su vida. No, para el que es hijo de Dios, Dios es su vida. Mire, Salmo 10:4, voy a leer ese pasaje, ¿sabe por qué? En Salmos, porque miren cómo lo describe Dios, hermanos. Tal vez solo unos pasajes voy a leer. Miren lo que dice el Salmo 10, verso 4. Miren, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, o sea, tu palabra, los tiene lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y mira aquí adelante, el verso 14, 1 al 3. Mire. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, cuando habla la Biblia de los hijos de los hombres, está hablando de toda la raza humana. Pero muchas veces Dios se dirige a los justos, ya lo vamos a ver. Mateo 7, 21, 23 era lo que le estaba diciendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y Juan 8, 39, 47 es cuando Jesucristo muestra quién es Satanás. Él es homicida, él es asesino, y ustedes de su padre el diablo son, les dijo.
y los deseos de su padre tienen. Para que vea que esta es una enseñanza muy recurrente en la palabra de Dios. Vamos a ver algo más. Etimología de la palabra cizaña. Mire, pues, antes de ver la palabra cizaña, yo le quiero decir algo muy importante. Oiga esto que escribí con la ayuda de Dios. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que dos personas nacidas en una misma familia? Mire pues, dos personas nacidas del mismo vientre, en el mismo seno de la misma familia, uno sienta una inclinación natural por lo recto, por la justicia y por la búsqueda de Dios y su reino, aunque no se lo enseñen. Llora cuando hacen una injusticia contra un animal. Mire, el dolor ajeno lo conmueve. Pero el otro se ríe. Oiga pues, que le estoy hablando ahorita en cuestión, esta persona en cuestión, que nació en la misma familia, son ahí miembros de la misma familia, son dos hermanos, es algo hipotético, pero que sucede, es algo real. Siente inclinación por ir a la iglesia, por aprender de Dios, pero no obstante la otra persona o la otra mujer o al otro hombre prefiere los vicios, los antros y el pecado. ¿Por qué? Vea, hermanos, hay una inclinación natural de ambos, uno hacia los antros y el pecado y otro hacia la justicia, lo recto, lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es virtuoso. Bueno, pues es libre elección, es libre albedrío. Usted toma su propia decisión, si sigue ahí o cambia de rumbo. Es usted, con la ayuda del Espíritu, guiado por el Espíritu, que puede hacerlo. Pues todos tenemos la misma oportunidad de salvación por medio de Jesucristo. Si no, sería, hermanos, inoperante la obra de Jesucristo. Pero no, a todo el mundo. La salvación, eso está en Tito 2:11. Porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga pues, enseñándonos, usted ya sabe muchas cosas de ahí. A que renunciando de la impiedad, vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo. Para todos es la salvación. Esta salvación llegó a todos, hermanos, hombres y mujeres, buenos y malos, trigo y cizaña. Pero que sea usted de aquí en adelante depende de usted, su decisión. Mire, aquí puse varios versículos, tal vez no los voy a poder leer, pero mire, cada uno elige su bando. La predestinación es una facultad divina, más, así como la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y la presciencia de Dios. Mire pues, mucho se discute sobre la predestinación. Y por eso muchos se confunden y dicen, bueno, pero si ya están predestinados los que se van a salvar y los que se van a perder, entonces ¿para qué vino Cristo? Mire pues, es que la predestinación no anula la oportunidad de salvación para usted. La predestinación es una facultad que solo Dios sabe. Yo no sé ni quién va a ser salvo y quién no. No, hermanos, eso yo no lo sé. Porque yo no soy Dios. La predestinación está en Dios porque Él todo lo sabe desde el principio hasta el final. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Entre ellas está esa facultad que se llama predestinación. Y no se confunda. Muchos por algunas características que muestra una persona en determinada época de su vida dicen, ese no es de Dios, ese es del diablo. No, usted no tiene esa facultad, porque está solo en la presciencia, en la omnisciencia de Dios, en la predestinación de Dios. Lo que pasa es que Dios en su presciencia sabe quién se va a salvar porque Él ya lo sabe todo.
Si no, no hubiera venido Cristo, si ya todo estuviera definido. No, hermanos, la salvación usted la puede adquirir hoy. Sí, hermanos, y cambiar ese destino a un predestino. No sé si me doy a entender. Todos, de hecho, teníamos un mal destino. Todos. Estábamos destinados a la muerte. Pero Cristo apareció mire, hermanos, para darnos una esperanza de salvación. Y aquí está todo esto, pero es un poco difícil leerlo todo. Cizaña, en otra oportunidad vamos a hablar de la predestinación. Que muchos dicen, pero Calvino, pero Lutero, pero Zwinglio decían. No, hermanos, yo no quiero saber lo que dijo Calvino. Yo quiero ver lo que dice la Escritura al respecto y punto. ¿Qué dijo Cristo y qué dijeron los apóstoles? Mire, cizaña, del hebreo teben, que significa paja, tamo, etcétera. Esa palabra se aplica en Jeremías, aquí está, 23-28, que dice, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Porque dice, el que tiene un sueño de Dios, cuente el sueño. Al que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Ahí se aplica la palabra teben o tamo o cáscara o paja o basura. Eso significa teben, paja, tamo, etcétera. Y del griego cizanión, que significa falso trigo, cizaña, etcétera. Eso está en Mateo 13:25, como lo vamos a ver. Ok, vamos a ver algo de los grandes principios. Mire, de criaturas a hijos por adopción. Mire pues, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un hijo que se llama Jesús de Nazaret, que es el hijo unigénito de Dios. Unigénito quiere decir que tiene los genes de Dios por ascendencia. No sé si me doy a entender. El hijo unigénito de Dios se llama Jesucristo. Ahora nosotros somos hijos por adopción. Así lo enseña la palabra de Dios. Mire pues, eso se lo leí en Juan 11:1. De 1 al 11 al 14. Capítulo 1 de Juan, verso 11 al 14, era el que acabamos de ver. Juan 3:16 dijo, oiga pues, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, oiga, unigénito, porque es el único que fue engendrado directamente por él. Es su único, digamos, un único hijo. Ahora todos ustedes y yo somos hechos hijos de Dios por adopción. Eso no lo digo yo. Mire lo que dice Romanos 8:15. Leámoslo. Romanos 8:15. Yo espero darme a entender, hermanos. Esta es una doctrina tan hermosa que no la quiero dejar de lado. Mire, 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora le podemos decir Padre a nuestro Dios, porque hemos sido adoptados como hijos por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 8:15. Gálatas 4:5 dice exactamente lo mismo. Lo quise poner y primera de Juan 4:9, pero leamos pues Gálatas. Mire lo que dice Gálatas. Mire 4:5. Para que vea qué es lo que le estoy diciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, a su hijo unigénito, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados como hijos suyos.
Y nos da, como le dije al principio, ese derecho. Nos da el documento que nos acredita como hijos de Dios, porque recibimos el apellido de Él, el apellido de Cristo, de quien recibe nombre toda familia en la tierra. Oiga pues, y primera de Juan 4:9, leámoslo porque es importante. Para que vea que lo que le estoy diciendo está amparado 100% en las Escrituras. 4:9, mire lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Oiga, a su Hijo unigénito, engendrado por Él, el único, engendrado por Él. Usted y yo ahora somos engendrados, digámoslo así metafóricamente, por el Espíritu Santo. Y aquí viene el Espíritu y me da el derecho de ser adquirido, el derecho de ser hijo de Dios. Y empiezo a sentir, hermanos, esas características de Dios, esa imagen de Dios, esa personalidad, esos genes de Dios, digámoslo así. Esa genética de Dios empieza a manifestar en mí y empiezo a tener deseos espirituales. Ahora vamos a algo más. La angustia, tribulaciones, aflicciones, tristezas y todo, dolores y todo lo que usted tenga, son males necesarios. Son males que Dios dejó. Mire pues lo que le voy a decir. Porque ya vamos a ver cuando veamos mire, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no temáis, yo he vencido al mundo. También dijo el Señor, viene el tiempo que cualquiera que os mate, hermano, pensará, dijo, que está haciendo un bien, que está sirviendo a Dios. Pero esto lo harán porque no conocen al Padre ni al Hijo. No conocen a Dios. Miren, amigos, en este mundo vamos a pasar problemas. Por ejemplo, en Job 7:1 dice que la vida del hombre sobre la tierra es brega y lucha. Es el camino del hombre en la tierra. Brega, lucha y trabajo, eso es. Y mire, aquí padecemos muchas tentaciones, pruebas, porque Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba al justo. Mire lo que dice el Salmo 4:7-8. No sé si me acuerde, mire pues. Pero ahí dice, yo me acosté y dormí. Vamos a ver si lo logro hallar. A veces se me confunden los versículos, pero mire lo que dice. Hacia aquí está. Verso 7-8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando le abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir tranquilo. Aquí habla de una alegría. El mundo tiene su alegría, eso usted lo sabe, que estriba en bulla, en alebreste, en comidas, en bebidas, en pecados. Siempre la gente del mundo busca un pretexto para pecar. Cualquier cosa, hermanos, para tomar, para divertirse. Pero esa alegría, mire, tú diste mayor alegría a mi corazón que la de ellos cuando les abunda su vino y su mosto, que cuando están ebrios, mire, están con aquellas bebidas espirituosas y se sienten realizados. El Hijo de Dios tiene mayor vida que eso. Mire, luego Proverbios 14:13. Ahí habla de la alegría. Es un poco difícil buscarlo, pero dice que aún en la alegría tendrá congoja el corazón. Y el final de la alegría es tristeza, dice. Se lo voy a tratar de leer mejor. Mire pues. Mire lo que dice Proverbios 14. Mire. Esta es la alegría del mundo. 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Esa es la alegría del mundo.
Ahora viene Dios, hermanos, y habla de una tristeza y de una alegría. Nuestra alegría es Cristo. Nos regocijamos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Otra vez, Filipenses, otra vez os digo regocijaos. Porque hay una alegría que produce el Señor, pero también hay una tristeza que produce el Señor. Eso no lo vamos a negar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados? Mire, porque la tristeza que es según Dios, oiga, hay una tristeza que produce Dios cuando es necesario. Produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por favor, préstele atención a estas palabras apostólicas, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Mire, porque la tristeza que produce Dios nos lleva al arrepentimiento, pero la tristeza que produce el mundo, oiga, miren lo que dice, la tristeza que produce el mundo es para muerte. Ahora miren lo que dice. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor? ¿Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo? Miren, hermanos, qué belleza de versículos. Eso es Santiago 1:21, verso 2 al 4. Ahí habla de las pruebas, que cuando alguien sea sometido a pruebas no se preocupe, porque la prueba de nuestra fe nos lleva a la paciencia, dice. Bueno, y primera de Pedro 1:4 sí lo voy a leer, porque este versículo es bien bonito. Miren, hermanos, todos en realidad, pero puntualmente esto, yo como le he dicho, por ninguna razón escojo uno y otro, sino que el que Dios pone en mi corazón. Miren, primera de Pedro 1 al 4. Dios nos llamó, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Oiga, en la cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, pues ahora mire el verso 19. Bueno, ahí sigue hablando de lo mismo. ¿Cómo son necesarias las pruebas en nosotros? Y ya va a ver que muchas pruebas del Hijo de Dios provienen precisamente de la cizaña, de aquellos que son cizaña, ya lo va a ver. Por eso es que estoy hablando de esto. Ahora, ya llegué a la parábola del trigo y la cizaña. Esa está exclusivamente en Mateo capítulo 13. Mire, aquí está. Mateo capítulo 13. Es aquí donde está la parábola del trigo y la cizaña. Mire pues. Se la voy a narrar rápido y usted la va a leer en el capítulo 13 del 24 al verso 30. Salió el sembrador a sembrar. Oiga, pues yo ahí no estoy dando la explicación. Y sembró la semilla, buena semilla, y la lanzó al campo, pero por la noche, dice la Biblia en esta parábola, vino el enemigo y vino a sembrar la cizaña. Oiga, pues, entonces dice que le dijeron los siervos, Señor, ¿cómo es que hay cizaña? ¿No sembraste buena semilla acá, pues? ¿Cómo es que hay hay cizaña? Un enemigo ha hecho esto, les dijo. Señor, ¿quieres que cortemos el trigo con la cizaña con el trigo? No, déjenla,
que crezca junto el trigo con la cizaña, no sea que arranquen juntamente con la cizaña el trigo y lo echen a perder. Déjenlo. Al tiempo de la siega, van a recoger la cizaña en manojos y la quemarán al fuego, y el trigo lo guardarán en graneros. Mire pues, yo le voy a contar algo. El trigo y la cizaña son tan parecidos. Oiga pues, son parecidos. No los difiere nada, solo ya va a ver qué es lo que los distingue. La cizaña es una vaina vacía, es un grano vacío. Es así, mire, es vacío, y por eso siempre está erguida. En cambio, el trigo es más pesado y se dobla así, mire, por el peso de los frutos, del grano. La cizaña produce veneno. Oiga pues, produce un veneno. Hasta le voy a decir que los narcotraficantes han usado en el Medio Oriente el producto de la cizaña para agregarlo al LSD como un opiáceo o como digámoslo así, como una droga. Oiga pues, la cizaña se parece, es que mire, es que Jesucristo es tan magistral, es tan perfecta su sabiduría. Y miren, hermanos, el trigo ahí está, del trigo se saca pan, se saca harina para comer, para hacer el panito. Y en cambio, hermanos, la cizaña produce veneno. Eso, si usted lo consume, le da diarrea, le da problemas del hígado. Oiga, le da problemas del hígado. Pero voy a hacer una salvedad para que vea la sabiduría de Jesucristo. Sin embargo, si se toma en dosis, oiga pues, si se toma en dosis adecuadas, lo usan como un estimulante y lo usan también como un medicamento para los riñones y el hígado. Pero vea la sabiduría de nuestro Dios. La cizaña es necesaria dentro de las congregaciones. Sí, hermanos. Ya vamos a ver. Ahora vea la explicación que dio el Señor. Eso sí lo voy a leer. Jesús explica aquí la parábola de la cizaña y el trigo. Capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Porque ya vimos en la pasada parábola cómo el sembrador fue Cristo, el que sembró todo, pues sembró la buena semilla. Pero mire qué aplicación ahora. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Otra versión dice, son los hijos de Belial. Otra versión dice, son los hijos del diablo. Más explícito. Aquí, Casiodoro de Reina lo tradujo como, pero es lo mismo. Cuando habla de Belial, de Satanás, del malo, del maligno, es el mismo personaje. Mire, son los hijos de Belial. Y tienen una característica los hijos de Belial. Son iracundos. No se les puede decir nada porque brincan, hermanos. Mire, no los pueden ni ver. No les pueden hacer una cosita porque brincan, hermanos. Mire, ahora vea esto. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo.
Los segadores son los ángeles. Mire, de modo que aquí no podemos nosotros sacar a la cizaña. No. Bueno, ángeles. Mire pues, yo no puedo sacar a la cizaña porque no sea que saque por confusión, porque se parecen tanto, saque también una espiga de trigo y la tire y la queme. Ahora va a haber algo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Mire, ¿cuándo se va a definir todo? ¿Quién es cizaña y quién es trigo? Aunque desde ahorita marcadamente empieza la gente a definir sus características, sea como cizaña o sea como trigo. Mire pues. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire pues cómo es la cizaña, dos características. Sirven de tropiezo, mire. ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas. Entonces la gente rápido. Y no que cristiano, pues. Y no que hijo de Dios. Yo por eso no me vuelvo cristiano. Yo por eso no busco a Dios. Sirven de tropiezo. Son verdaderas piedras de tropiezo. Y miren, amigos y hermanos, una persona que llamándose cristiana, la gente lo mira haciendo cosas malas, sirve de piedra. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Pero hay aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería atarse una piedra de molino, que eran enormes, en el cuello y tirarse al mar, que no hacer servir de tropiezo a uno más pequeño que es de estos. A uno de mis pequeños, dijo el Señor. Mucha gente sirve de tropiezo. Mire, por causa de ese tipo de gente, nosotros también padecemos, hermanos. Créame que nosotros también padecemos. Porque la gente nos etiqueta a todos como malos por malos elementos dentro de las congregaciones. Pero usted no puede hacer nada. Mire, si usted se la lleva de ángel de Dios y quiere arrancar la cizaña y tirarla al fuego, tenga cuidado. Hasta aquí sacamos a la cizaña, dijo alguien por ahí. Es que eso no le corresponde a usted. Déjenlos que crezcan. Dijo Pablo, miren, entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo. Porque es necesario que se defina quién es de Dios y quién es del diablo. Quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Eso lo decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo. Para que se defina quiénes son de Dios y los que no lo son. Quiénes Dios aprueba y quiénes Dios no aprueba. Déjenlos, hombre. El que hace esa obra es el Espíritu Santo. Y todo se va a definir, hermanos, en aquel gran día. Pues mire lo que dijo. Quemarán al fuego a los que se sirven de tropiezo y los que hacen pecado. Sí, hay muchos que tienen pecados ocultos, mire. Andan adulterando, andan fornicando, andan robando, andan en malos pasos, andan haciendo, miren hermanos, créame que así es. Andan haciendo negocios turbios, andan metidos en cosas del mundo a escondidas. Tenga cuidado porque esto lo está definiendo a usted como cizaña. Usted lo sabe. Usted sabe en el fondo lo que estoy hablando. Ahora dígame una cosa. Dios es el que define todo. El trigo y la cizaña. Mire, realmente voy a concluir con esto. Mire pues, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, y luego vamos a ver en Primera de Juan. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros somos siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios.
que vive y permanece para siempre. Es que realmente los que son cizaña, hermanos, no son simientes, no son la semilla. Mire, cuando la Biblia habla de trigo, habla de semilla, habla de una semilla, simiente con S, ¿va? Cuando habla de una simiente, está hablando de que yo soy trigo, porque, lo vuelvo a decir, las características de hijo están en mí. Esos genes, mire, me han dado una simiente por la verdadera palabra de Dios. Por eso usted es el responsable. Si está en una iglesia donde la palabra de Dios no da nada, solo lo mismo, y mire, solo se le da vuelta a lo mismo. Pero no es una palabra que lo lleva a usted a un compromiso, a que usted renuncie del pecado. Esa palabra no lo va a hacer renacer. No es simiente esa palabra. Y miren lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién Él? Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla, porque es trigo, porque es semilla, porque la simiente de Dios, oiga, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí habla de pecar como una práctica, porque todos fallamos. Yo no le estoy diciendo con eso, mire, yo soy perfecto. No. Yo también peco, pero no practico el pecado. Me equivoqué aquí, pedí perdón y me alejé de aquello. Sí, señor. Ya llevé suficiente castigo y eso me causó grande aflicción. Ya no, perdón. Pero usted viene y pide perdón hoy. Dios, como dijo que perdonáramos hasta 70 veces 7, que mal aplicaba la palabra de Dios. Él me va a perdonar hasta 70 veces 7. No. Ahí está mal aplicada la palabra de Dios. Cuando Él dice, mire, porque no podemos estar crucificando y sacrificando siempre a Cristo, que llevó nuestros pecados. Dice que no practica el pecado aquel que ha nacido de Dios, porque la simiente, la semilla, ese trigo, hermanos, esa palabra está en él y no puede pecar porque hay algo que lo redarguye siempre. Dios nos ayude, hermanos. Pero en la conclusión, Jesucristo es un Dios de grandes milagros. ¿Podrá un hombre, luego de ser cizaña, convertirse en un provechoso trigo? Por supuesto. Si deja que la palabra de Dios haga ese milagro y que esa simiente de Dios se plante en usted, usted va a dejar de ser cizaña y va a llegar a ser trigo. Eso es así, hermanos. Mire, hay un montón de versículos, pero yo me voy a quedar en esto. Mire, no puede pecar, no puede practicar el pecado aquel que es trigo, aquel cuya simiente, oiga, simiente, es semilla que da fruto, que fructifica. Y esto dice el apóstol Pedro, como ya lo vimos en Primera de Pedro 1:23, que hemos sido renacidos, o hemos nacido de nuevo por la simiente que es la palabra de Dios. Y más adelante, verso 24 dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La flor se cae y la hierba se seca, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está hablando de esa semilla. De modo que, si usted quiere ser trigo y no ser causa de tropiezo y de iniquidades, miren, hermanos,
De verdad que una persona que es cizaña en el mundo nos causa tanto problema a nosotros. De verdad que esa generación, mire, da vergüenza cuando le empiezan a contar, mire que un pastor viera lo que hizo. Se robó todo esto, se llevó a una hermana y viera todo lo que hizo. Fíjese que el cura no solo era gay, sino que abusaba de niños. Fíjese que el obispo, los mormones, mire, tenía un suarén de jovencitas de 15 y 14 años. Miren, hermanos, esos son verdadera cizaña. Entiéndalo. Y por eso entendamos por qué existe todo eso. Porque hay dos géneros de gente, dos tipos de personas en esta tierra. Los que tienen temor de Dios, porque la simiente de Dios está en ellos. Y los que son verdadera cizaña y como hijos de Belial actúan, llenos de ira, de odio, llenos de amarguras y llenos, hermanos, de una lengua afilada para destruir. No se tientan el alma, hermanos, para agarrar a una persona y malinformarla y destruir su reputación, aún en las redes sociales. Estos son verdaderas cizañas. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude y que el poder de Dios esté en su vida. Que Dios le bendiga. Amén y amén.